Argentina celebra elecciones primarias para determinar los candidatos a las elecciones al Congreso. 34 millones de personas están llamadas a las urnas en medio de controles sanitarios por la pandemia. Tenemos reporte desde Buenos Aires. Irán permitirá algunas cámaras de vigilancia en sus instalaciones nucleares. El anuncio llega en medio de la visita del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, a la República Islámica. Tenemos información desde Teherán. Y mientras Estados Unidos conmemora 20 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el FBI desclasificó un documento de su investigación sobre la posible implicación del gobierno de Arabia Saudita en los ataques. Los archivos no ofrecen pruebas de una posible implicación. Regresamos con ustedes para actualizar la información internacional aquí en France 24. Y vamos a iniciar el informativo en Argentina porque hoy es la jornada de elecciones primarias que definirá a los candidatos de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, en las que se renueva parte del Senado y de la Cámara. Este ciclo electoral servirá como un sondeo de la fortaleza del gobierno de Alberto Fernández, que ha tenido que hacerle frente a la pandemia de COVID-19, además de la crisis económica y del aumento de la pobreza, por lo que peligra su mayoría en el Congreso. En noviembre se elegirán 127 representantes de la Cámara de Diputados de un total de 257 y 24 de 72 en el Senado. Más temprano conversamos con nuestro corresponsal Natalio Cosoy sobre las medidas de seguridad dispuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19 que deja 113.000 fallecimientos en el país. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángela. Buenos días a todos. A mis espaldas hay una escuela aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los 17.500, poco más de 17.500 centros de votación que están empezando a abrir en todo el país. Se sumaron aproximadamente un 20%. Esa es la primera disposición vinculada con la pandemia para que haya menos concentración de gente. La otra es que se le pide a los votantes que por favor mantengan una distancia de 2 metros entre sí si están haciendo una fila. También hay un horario especial de 2 horas durante la mañana dedicado especialmente a personas que tienen alguna situación de riesgo y también algunas cosas más pequeñas, por ejemplo, que quien entra a votar cuando meten el sobre, la boleta o papeleta, en vez de cerrarla con saliva como se hacía habitualmente, meta la solapa del sobre dentro del sobre como una forma de cerrarlo y no toque la urna en el momento de colocar su voto. Y también va a haber kits higiénicos en las mesas de votación para los votantes y para las autoridades de mesa. Todas disposiciones para tratar de prevenir contagios en este contexto de pandemia. En otras noticias, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la Agencia de la ONU para la Inspección Nuclear, Rafael Grossi, está de visita en Irán, al margen de las reuniones multilaterales en Viena para salvar el acuerdo que busca controlar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica, del que el expresidente Donald Trump retiró a Estados Unidos. Vamos a Teherán con nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Catalina, ¿cuáles son los avances sobre el programa nuclear iraní con esta visita? Bueno, esta visita de Rafael Grossi, Ángela, era muy importante. ¿Por qué? Porque estas cámaras de vigilancia que estaban dentro de estas plantas nucleares se estaban desactualizando, muchas de ellas se habían retirado, muchas de ellas no estaban funcionando como se debía por falta de acceso a estos inspectores pertenecientes a esta organización que dejaron de estar presentes en Irán desde comienzos del año. Así que esto en vista de que la semana entrante también hay una reunión de todos los gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica e Irán iba a ser el punto central de esa conversación con la preocupación del poco acceso que tienen a estas plantas nucleares y también con la poca vigilancia que hay, pues esta venida de Rafael Grossi y la confirmación de Irán de que podrán entrar inspectores para renovar estas cámaras, para cambiar las tarjetas que graban lo que están viendo en estas plantas nucleares, pues es importante. Bueno, Catalina, y pese al acuerdo siguen las tensiones. ¿Qué sigue ahora en las negociaciones del nuevo pacto? Bueno, en la visita de hoy se dice que Rafael Grossi va a volver a visitar
Teherán en las próximas semanas para hacer ya conversaciones mucho más profundas sobre los compromisos de Irán en este acuerdo nuclear. Hay una gran preocupación porque cada vez acumula más uranio enriquecido y cada vez retrocede más en esos compromisos que tiene el acuerdo nuclear. También se está tratando de acelerar que se vuelva a la mesa en esas negociaciones para volver a reactivar el acuerdo nuclear. Retiremos que estas quedaron casi muertas cuando Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear en el 2018 y desde la llegada del presidente Joe Biden se han vuelto a reactivar estas conversaciones, pero han quedado estancadas o paralizadas con el nuevo gobierno de Ibrahim Raisi. Así que estamos en un punto de inflexión. Esta visita ha sido importante porque demuestra que hay voluntad no solamente de la comunidad internacional, sino también de Irán de volver a la mesa y poder volver a reactivar no solamente este acuerdo nuclear, sino que también sus compromisos con la Organización Internacional de Energía Atómica. Ciertamente, gracias Catalina. Pasamos ahora a información de Francia. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París y primera mujer en ocupar el cargo al frente de la capital, anunció este domingo su candidatura a la presidencia de la nación en las elecciones del 2022. A pesar de su buena reputación en la ciudad, los sondeos solo le dan el 8% del apoyo, por debajo de contrincantes como el presidente Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. De Cádiz al Hotel de Ville, la socialista Anne Hidalgo es alcaldesa de París desde el 2014. Procedente de una familia obrera, tuvo que emigrar de España a Lyon cuando tan solo tenía 2 años, debido a la represión franquista. Allí consiguió la doble nacionalidad y cambió su nombre de Ana a Anne, considerándose francesa por voluntad. Estudió Derecho mientras trabajaba como niñera para costearse sus estudios, tras los que se convirtió en inspectora de trabajo antes de mudarse a París, donde lanzó su carrera política. Desde que entró a la alcaldía, la política del Partido Socialista ha encabezado la Revolución Verde, acelerada en la capital por la pandemia, con el aumento del uso de las bicicletas y las restricciones a los coches. Estamos en un momento muy especial de nuestra historia. Somos la última generación que puede actuar antes de que sea demasiado tarde. El domingo, los parisinos nos dieron la responsabilidad de actuar. Con 2 mandatos consecutivos al frente de París, Hidalgo también ha impulsado las políticas sociales y se autodenomina feminista, con la lucha por la igualdad de género en su programa político. Dependerá de las mujeres decidirlo, dependerá de los franceses decidirlo. Serán ellos quienes transmitan la idea de que las mujeres en puestos de responsabilidad marcan una diferencia positiva en la vida de las mujeres y los hombres. Hidalgo ha tenido que lidiar con la pandemia y el movimiento de los chalecos amarillos, y su carta de izquierda moderada despierta pasión y odio entre los franceses. Con aspiraciones a la presidencia, si ganase la carrera al Eliseo, se convertiría en la primera presidenta mujer inmigrante de Francia. En otras noticias, en France 24. El Ministerio de Justicia de Perú dijo que cualquier manifestación pública en homenaje de Abimael Guzmán, fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, será considerada una apología al terrorismo, delito castigado con hasta 15 años de cárcel. Guzmán falleció a los 86 años en la prisión de máxima seguridad, donde cumplía cadena perpetua. El primer ministro haitiano Ariel Henry firmó el sábado un acuerdo con la oposición y con organizaciones civiles para un gobierno de unidad, en un esfuerzo por superar la espiral de crisis política y económica de la nación más pobre de las Américas. Esto casi 2 meses después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. El acuerdo incluye la redacción de una nueva constitución. Y en Filipinas ya son 17 los fallecidos por el paso del tifón Konsón, que ahora golpea Vietnam como tormenta tropical. Al menos 7 personas permanecen desaparecidas y 24 resultaron heridas. Otro tifón, Changtu, hizo que una terminal del mayor puerto del mundo de China suspendiera sus servicios de carga y descarga de contenedores este domingo. Estados Unidos conmemoró 2 décadas de los atentados del 11 de septiembre, cuando 4 aviones comerciales fueron secuestrados por Al-Qaeda y chocados contra edificios emblemáticos, dejando cerca de 3.000 fallecidos.
El presidente Joe Biden lideró los actos conmemorativos en los 3 lugares: la zona cero de Manhattan, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania. Al caer la noche, en la ciudad de Nueva York fueron proyectadas 2 luces de 6,4 kilómetros hacia el cielo para representar las Torres Gemelas. En coincidencia con la fecha, el FBI publicó documentos clasificados de su investigación de los atentados. El dossier muestra que los yihadistas tuvieron contacto con personas de Arabia Saudita, pero no hay evidencias de que el gobierno de Riad haya sido cómplice. Entretanto, en la misma fecha, pero en Afganistán, los talibanes izaron su bandera en el Palacio Presidencial de Kabul, marcando el inicio de una nueva era tras el retiro de las tropas estadounidenses que llegaron al país hace 20 años para capturar al jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. 20 años después del 11 de septiembre de 2001, los talibanes izan su bandera sobre el Palacio Presidencial en Kabul. En las calles, sus combatientes patrullan en vehículos estadounidenses, fusil M16 en mano. La ciudad está tranquila y cada uno se dedica a sus asuntos. La única noticia oficial del día viene del Valle de Panjshir. Una vez más, los talibanes afirman tener en su poder el último bastión de resistencia a su movimiento en el país. Gracias a Dios, ya no hay ningún lugar del país que no esté bajo nuestro control. Algunos rebeldes que estaban en Panjshir han huido. Hay paz en todos los rincones del país. El sábado es el primer día de la semana en Afganistán y este sábado no parece diferente a ningún otro. En apariencia, porque cuando la gente de Kabul habla de esta fecha, es la amargura la que domina. Después del atentado del 11 de septiembre, los estadounidenses estuvieron en el país durante 20 años solo por sus intereses. Los problemas que tenemos hoy se deben a Estados Unidos, y como los Estados Unidos, otros países nos han traicionado y pueden ver el resultado. Mientras varios afganos se sienten traicionados por Estados Unidos, otros, como este hombre, agradecen a los talibanes por traer la paz al país. Este fin de semana les contamos que los musicales de Broadway regresan después de un cierre de 18 meses debido a la pandemia de COVID-19. Y para los actores de Come From Away hay una relevancia extra. El espectáculo sobre el 11 de septiembre regresa tras cumplirse 20 años de los ataques. 18 meses después de su cierre causado por la llegada del COVID-19, los teatros de Broadway se preparan para la reapertura de sus puertas al público. Un momento especial y emotivo para los actores que se sienten aún un poco oxidados por no subirse durante tanto tiempo al escenario. Extrañaba estar frente a una audiencia y en su momento me parece que fue lo justo, ¿sabes? Quiero decir, todo era tan aterrador durante la pandemia y era una especie de sensación de ¿alguna vez la vida volverá a la normalidad? El musical Come From Away cuenta la historia sobre un pueblo canadiense pequeño que recibió 7,000 pasajeros varados después de que su avión fuera desviado a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Una historia apropiada de solidaridad y compasión, 20 años después de los eventos traumáticos que sacudieron el país y la ciudad hasta los huesos. El momento es perfecto, el aniversario número 20 del 11 de septiembre y la reapertura de Broadway, específicamente nuestro espectáculo que habla del 11 de septiembre y de la comunidad. Los teatros comenzaron su apertura a mediados de abril en Nueva York, pero Broadway permaneció cerrado, ya que los teatros esperaban que las restricciones sobre la capacidad se levantaran. Con la mayoría de los principales musicales, incluyendo a Hamilton y El Rey León, que retomarán la próxima semana, los artistas están ansiosos por estar de nuevo bajo los focos del escenario. Y para el cierre de deportes, la tenista británica Emma Raducanu, de 18 años, hizo historia en el US Open. Este sábado se proclamó campeona del torneo y fue la primera competidora en lograrlo. La británica, que nunca perdió un set en la competencia, superó en 2 sets por 6-4 y 6-3 a la canadiense Leylah Fernández, de 19 años. Raducanu, número 150 del mundo, también se convirtió en la primera jugadora británica en ganar el Grand Slam desde que Virginia Wade
se proclamó campeona de Wimbledon en 1977. También es la campeona más joven en 17 años después de que la rusa María Sharapova logró el título de Wimbledon en 2004 cuando tenía 17 años. Este logro lo alcanza tras pasar de los previos del torneo del US Open. Hasta aquí el informativo. Siga con nosotros en France 24 y en france24.com, donde encontrará la ampliación de esta y otras noticias. Muy buenos días.